Hola, buen día. Nuestra consigna para hoy es sumergite en el río de Dios. Quiero que experimentemos a lo largo de los próximos días una serie de verdades en cuanto al río de Dios. Te pido que leas el libro del profeta Ezequiel, el capítulo 47, los versos 1 al 12, porque vamos a seguirlo durante hoy y los próximos días. Hay una serie de verdades y la primera verdad es que el río de Dios tiene que cubrirnos totalmente. Dice así los versículos 1 al 6. Aquel hombre me llevó de nuevo a la entrada del templo. Se refiere a un ángel con el cual está compartiendo Ezequiel una visión profética. Aquel hombre me llevó de nuevo a la entrada del templo. Allí me di cuenta de que por debajo de la entrada salía agua. Esa era agua que salía del mismo trono de Dios en el templo y que comenzaba a fluir. El hombre se dirigió hacia el este, tomó una cuerda y midió 500 metros. Luego me ordenó cruzar la corriente. El agua me llegaba a los tobillos. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Ahora el agua me llegaba a las rodillas. Enseguida midió otros 500 metros y nuevamente me ordenó cruzar la corriente. Para entonces, el agua me llegaba a la cintura. Midió 500 metros más y la corriente era ya un río muy hondo que no pude cruzar a pie. La única manera de cruzarlo era nadando. Entonces el hombre me preguntó, ¿te fijaste bien en todo esto? Y yo quiero que te fijes bien en todo esto. El río es un símbolo de la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo. El río brota del trono de Dios. Y como creyentes debemos crecer en nuestra vida espiritual y la vida de Cristo tiene que ir inundando poco a poco toda nuestra vida. Tú y yo tenemos que perderle el miedo al agua, es decir, sumergirnos en la vida espiritual, en el río de Dios. Y Ezequiel dice primero los tobillos, donde es un juego de niños, donde entramos a jugar, pero después a las rodillas, donde estamos en el agua pero caminamos por nuestros propios medios, después la cintura, donde cuesta mantener el control, pero todavía estamos sobre nuestros pies. Pero el paso final es nadar, donde el río te sustenta, donde no tocas el piso. Es decir, si el río es el símbolo de la vida espiritual, la vida en el Espíritu de Dios, el control no tiene que ser tuyo. Deja de hacer pie. No son tus fuentes de seguridad, sino que la seguridad, la vida segura en el Espíritu es cuando Dios te lleva. Hay un punto crítico y es cuando estás con el agua al cuello. Hablamos de esta forma cuando estamos en una situación difícil. Estoy con el agua al cuello. Pero si estás con el agua al cuello, avanzá y deja que te lleve el río de Dios. Nadar es el abandono total en el río de Dios, en la abundancia de Dios. Y allí hay bendición para tu vida. Porque cuando dejo de estar parado en mi fuente de seguridad y dejo que Dios me lleve en el fluir de la vida día a día, comienzo a ver cosas que antes no vi. El río de Dios amplía nuestra visión, porque cuando mirás desde la orilla tenés una sola perspectiva, la del lugar donde estás parado, pero cuando te dejás llevar por el río de Dios tenés un panorama amplio de la vida. Sumergite por completo en el río de Dios. No estamos destinados solo a jugar en lo playito. No estamos destinados a caminar sobre nuestra propia seguridad. Déjate llevar por el río de Dios y vas a descubrir una perspectiva mucho más amplia de la vida. Bendigo tu día.